Familia, muy buenas noches. Qué gusto poder estar con ustedes un día más y pues en esta ocasión, de manera especial, si Dios lo permite, poder concluir esta serie que pues la hemos seguido a lo largo de un mes y medio aproximadamente, si no me equivoco. Ha sido bastante interesante entender que la Biblia la debemos leer de manera ordenada, sistemática, no saltándonos sobre todo los libros del Pentateuco o de la Torá. Entonces, pues espero que para ustedes sea de bendición, así como lo ha sido para mi vida, que aunque parezca un estudio sencillo o súper básico, la verdad es que ha ido ordenando en mi mente muchas cosas y recordando también algunos libros, algunas cartas que ya las he podido estudiar de manera panorámica. En este día, como saben, también estamos con inicio de mes, de acuerdo al calendario hebreo, de acuerdo a los días y tiempos que nuestro Dios lo ha establecido. Así que vamos a estar tocando el shofar. Voy a poner una imagen y vamos a detenernos un momentito en nuestra casa. Va a ser 2 minutitos en el que pues podamos poner así como un stop y solamente escuchar el shofar, orar y saber que todo eso forma parte de un entrenamiento, de que si el Señor pues ha dispuesto que el día de hoy, que es pues inicio de mes, y como mandamiento escuchemos el shofar, pues tiene una razón de ser. Y sabemos que el shofar es mucho más allá de solo un sonido, sino escuchar como tal la voz de nuestro buen pastor. Así que vamos a iniciar con una oración y posterior a eso les pongo un momentito el sonido del shofar. Amado Señor, gracias te doy en esta noche porque eres bueno, porque tu misericordia se ha extendido con nosotros una vez más. Gracias Señor porque tu fidelidad es algo que nosotros apreciamos y te ruego Señor que nos permitas que sigamos en tu camino, que sigamos perseverando en la sana doctrina, que continuemos nuestros estudios de la palabra, de conocerte más y de poder también escuchar tu voz acerca de lo que tú nos has dejado escrito. Gracias porque constantemente manifiestas tu gracia y ese amor que nos tienes a cada uno de nosotros. Te ruego que en esta noche podamos concluir de la mejor manera este tiempo que ha sido de mucha bendición para mi vida y estoy segura que lo será para muchas personas conforme a tu voluntad. Te ruego, Padre, por las ovejitas que aún se encuentran extraviadas, perdidas, confundidas, que quizás han perdido toda esperanza y no alcanzan a ver que te tenemos a ti, lo tenemos todo. Gracias porque aún las pruebas difíciles, aún los tiempos de desierto, son aquellos que nos pulen, son aquellos que doblegan nuestro orgullo, nuestro ego y podemos levantar nuestra mirada al cielo y reconocerte a ti como nuestro Señor y Salvador. Te ruego que cada día podamos ser limpiados un poco más y cada vez más con tu palabra, con las instrucciones que tú nos has dejado, que las realicemos porque debemos obedecerte más que entender por qué tú has dispuesto pues ciertas instrucciones para nuestra vida. Y sé que conforme a
a tu propósito también. Vamos a encontrar ese deleite y al nosotros retraer nuestro pie de hacer nuestra voluntad y poder seguir tu plan perfecto en nuestra vida, estoy segura que pues que tienes cosas maravillosas para nosotros. Te ruego por tu misericordia, por tu perdón y que en este tiempo podamos, ahora que igual vamos a escuchar el shofar, podamos sentir que escuchamos tu voz y que saber que estás con nosotros y que eres tú el que nos guía. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Yeshua. Amén. Ok, pues vamos a, como les dije, les voy a poner una imagen y con esa vamos a escuchar el shofar. Muy bien, pues vamos a continuar con la conclusión y bueno, el estudio de la sección número 3 del libro de Apocalipsis. Y antes de eso, pues como el Señor es perfecto y nos hace dar cuenta de nuestros errores, vi que en la imagen estaba un versículo que corresponde a cuando inicia el calendario hebreo, cuando el versículo corresponde a otro mes. Me gustaría compartir con ustedes a quien diga, pues, ¿por qué está hablando de inicio de mes si hoy no es? Pues, de acuerdo al calendario del Señor, cada vez que, pues,
sale la luna nueva, para el Señor es inicio de mes. Así que en el Salmo 81:3 dice: tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Por eso pues solemos hacer esto, tocar el shofar cuando es inicio de mes. Esto pues de acuerdo al calendario hebreo, que es el calendario que el Señor dispuso para sus hijos, y de acuerdo a ese calendario no está en debate si es un calendario o es otro, o si es de acuerdo a diferentes grupos, pero pues vale la pena ajustarnos lo más que podamos a los tiempos del Señor, porque esos son los tiempos que son perfectos y los cuales nos ayudan a entender la época en la que estamos viviendo, y que pues si bien no sabemos el día y la hora exacta en la que nuestro Señor Yeshua vuelva, pero pues nos ayuda a que cuando eso pase, eh, no va a ser para nosotros, para sus hijos, para quienes reconocemos los tiempos, pues no va a llegar ese día como ladrón en la noche. Eso para nosotros no va a suceder, ¿vale? Y bueno, pues continuando ya la profecía final, Apocalipsis. Habíamos pues visto la semana anterior acerca de pues lo que era el primer capítulo, todo acerca de cómo nos habla pues las cosas que se han visto. Esta es una revelación que le hizo el Señor a Juan, al apóstol Juan, y en el capítulo 1 nos habla acerca de la visión de Yeshua. Luego en el capítulo 2 y capítulo 3, las cosas que son, nos describe la historia de la iglesia o de las comunidades, de cómo a lo largo de la historia pues podemos nosotros identificarnos con estas historias. Nos habla acerca de pues de Éfeso, de algunas, son 7 iglesias que se menciona, ¿no? Y cada una de ellas con distintas características. Muchas de esas quizás son procesos que hemos pasado a lo largo de la historia, y también puede ser de manera pues en nuestra vida, cómo ha sido ese encuentro que hemos pues tenido con el Señor. Y hoy pues vamos a hacer la lectura. Recuerden que Apocalipsis es un libro que nos, pues una promesa de Apocalipsis es que solo con leerlo pues va a traer bendición a nuestra vida, y esto pues lo dice en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado al que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Ok, entonces pues es lo que, como lo vamos a concluir, leyendo y escuchando y guardando estas cosas. No necesariamente pues ya lo vamos a superentender, a menos que pues el Señor así lo disponga, pero con leer y escuchar pues ya hacemos bastante. Así que pues me voy a ir, bueno, les voy a dejar con esta diapositiva, o más bien me voy a regresar acá para leer la sección del capítulo 4 al 22. No vamos a leer cada capítulo, sino ciertas partes esenciales de cada uno de ellos, ¿vale? Capítulo 4 al 22. Las cosas que serán después de estas. Esto pues se refiere al despojo de los usurpadores, la restauración de Israel y la vida eterna. Apocalipsis nos relata la historia de Israel, cómo va a concluir, cómo quienes aparentemente están dominando este mundo y quienes lo están controlando y quienes al parecer están pues ganando la batalla,
Luego de eso va a suceder muchas cosas en las cuales se le va a despojar de eso a los quienes están usurpando el lugar de nuestro Señor, porque pues Él igual ya, de hecho, en los capítulos de las iglesias dice al que venciere, y aquí ya se está refiriendo a Yeshua, porque Él fue el que venció en la cruz, Él fue el que ya entregó su vida por cada uno de nosotros y permitió pues que ya la muerte no nos aceche. Así que pues simplemente por tiempos que se cumplen en el Señor, era necesario que pues pasara todas estas cosas y nos encontremos hasta la actualidad para que pues sean encontradas todas las ovejitas que se perdieron de Israel. Apocalipsis 4 del 1 al 2. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: Sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, solo uno hay en el trono. Ok, entonces pues esto yo creo que nos va a dar un panorama de quién es nuestro Señor Yeshua, quién es nuestro Señor Jesús, quién es que va a gobernar y que dice que en el trono está solamente uno sentado. Apocalipsis 5 del 5 al 12. Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, santos apartados, no los santos de los que llegaron porque eran súper perfectos y cuando nos dice aquí los 24 ancianos, que pues sí, la verdad eso requiere un estudio, pero y los 4 seres vivientes también, relacionémoslo con los 4 ángulos de la tierra, quienes son los que están pues en estos 4 ángulos de la tierra. Y cuando dice que son las oraciones de los santos, no las oraciones de la gente que no hace nada malo, sino de la gente que fue apartada y que está apartada por el Señor, a quien por afecto de la voluntad de nuestro Señor, Él decidió que lo iba a hacer parte de su pueblo. Y básicamente, pues igual el Señor dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De ahí el Señor nos sacó. Entonces, pues santos debe salir el concepto de nuestra mente, que es de que no hacemos nada malo, de perfección en el sentido de que pues somos así súper rectos, porque sabemos y reconocemos que todos los días, aunque así en lo más mínimo, estamos pecando contra el Señor. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación,
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 7 del 2 al 4. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Está José, pero no Efraín. Esto es pues un pequeño comentario, ¿no? Aquí vamos a ver a continuación lo que sucede. ¿Quiénes son estos 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel? Apocalipsis 7 del 9 al 10. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, muchas personas, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación, recordemos que se traduce al nombre de Yeshua o Jesús. Jesús, que lo tradujeron a español, lo transliteraron y se perdió el concepto, pero se entiende como salvación. Yeshua pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El primer punto, aquí en Apocalipsis 7:10 nos dice que la salvación le pertenece a nuestro Dios. La salvación no es por hacer cosas que el Señor no nos ha pedido, ni es por nuestras obras. Le pertenece solo a Él, al que está sentado en el trono. Y vimos en la parte de los capítulos anteriores quién es el que está sentado en el trono. Luego en Apocalipsis 12 nos habla acerca de un dragón que se llenó de ira contra la mujer y que se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella. Y ellos, ¿quiénes son la descendencia? ¿De quiénes cuál es la característica de estas personas? Son de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Nos está aquí hablando de que tenemos que guardar los mandamientos de Dios, y de quienes tienen el testimonio de Jesucristo. Hemos visto a lo largo de la historia que estas dos cosas, por alguna razón, las han separado. Y unos, por ejemplo, nuestros hermanos judíos o la casa de Judá, se han dedicado al estudio así, pero súper profundo de la Torá. Y ellos piensan que están guardando los mandamientos, pero ya hay muchas cosas y muchos cercos que ellos lo han ido añadiendo, y ellos no tienen el testimonio de Jesucristo por una razón obviamente perfecta y plan perfecto del Señor. Pero
también, o sea, ellos son como el extremo, ¿no? Que se fueron a solo los mandamientos de Dios. Y por otro lado, tenemos también quienes se han olvidado de los mandamientos de Dios, porque pensamos que cuando Yeshua vino, dijo que todo está englobado en amar a Dios y amar al prójimo. Pero esto tiene mucha historia, esto tiene mucho a donde cuestionar. ¿Cómo podemos amar a Dios? ¿Cómo podemos amar al prójimo si no obedecemos los mandamientos? Porque no se puede amar a nuestra manera. No existe la posibilidad de hacer lo correcto a nuestra manera. Entonces, pues podemos ver ejemplos de esto. Seguramente incluso lo vivimos y pasamos por estas dos partes, ¿no? Entre estar solo guardando los mandamientos de Dios o pensar que guardar una religión, eso es lo correcto, cuando en realidad pues no lo es. Y por otro lado, pues que solamente tomar en cuenta la misericordia de Jesucristo y el testimonio y lo que Él hizo, que si bien es cierto es demasiado valioso y lo importante, pero aquí nos habla de dos cosas: guardar de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, por ende, confirma una vez más que requerimos ir a los primeros libros de la Biblia para saber cuáles son esos mandamientos o instrucciones que Dios nos dio y saber qué nos pide Él que hagamos, para no andar haciendo cosas que Él no ha dicho ni Él ha pedido. Apocalipsis 15, del 1 al 3. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y la marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y aquí me gustaría un poquito cuando dice, porque en el versículo 1 de Apocalipsis 15, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Hace poco una amiga me explicaba acerca de la ira de Dios y la verdad es que pues le hallé bastante sentido a que en la esencia de nuestro Dios no existe nada malo. No cabe la posibilidad de que Él tenga enojo con ese tipo de enojo que reflejamos muchas veces nosotros, de castigar, de hacer daño, de insultar, de agredir, sino al contrario, es de corregir. Entonces, pues solamente para que meditemos en que cuando dice ira de Dios, no podemos imaginar que Dios en ese momento se transforma y se hace malo, porque no existe esa posibilidad. Esa no es la esencia de Jesús. Él es solamente pues lo bueno, ¿ok? Entonces, porque quizás nosotros lo relacionamos a como cuando nosotros estamos enojados o con ira, pero no es así. Vamos a continuar versículo 3 de Apocalipsis 15. Y cantan el cántico de Moisés. ¿Cuál es este cántico de Moisés? ¿Dónde está este cántico? Una vez más, razón para regresar a estudiar lo que nosotros conocíamos como Antiguo Testamento, que ahora hemos estudiado, que también lo podemos llamar Tanaj. Pero pues en realidad esto es como ustedes se acomode, como le sea mejor, como ya sea su entendimiento. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Moisés es siervo de Dios con todo lo que hizo Moisés, con todo lo que él vivió, con todo lo que el Señor le permitió que hiciera. Seguía siendo tan solo siervo de Dios. No había títulos, cargos, posiciones, ni que me arrodillo porque es así súper importante. Siervo de Dios Moisés. Y el cántico del Cordero, diciendo:
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, de los apartados. Apocalipsis 19, del 1 al 3. Después de esto, vi una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Su juicio o juicios es la aplicación correcta, la aplicación justa de las instrucciones del Señor. No tampoco ese tipo de justicia que nosotros muchas veces queremos, así como que no, que se haga justicia y que tal persona pague por lo que hizo. Nuestra mente tiene igual, o sea, ese concepto de justicia, así como que de castígalo. Y no, es más bien aplicar de manera justa las instrucciones del Señor, y eso tampoco puede ser malo porque todo es para nuestro bien. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otros otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, refiriéndose pues a Yeshua. Cuando dice pues se llamaba fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. Recordemos el Salmo 119, y aquí describe pues varios nombres a los que se le da a la palabra de Dios, y que esto también se lo conecta, ¿no? Con fiel, con verdadero, con justicia. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 21, del 1 al 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta partecita de Apocalipsis 21 está bastante pues interesante, ¿no? Nos habla ya acerca de la nueva Jerusalén, pues en esto que pues formamos parte, ustedes y yo, y dice que pues está dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Recordemos que pues cuando se dan las bodas del Cordero o en una tradicional boda hebrea, por lo general se suele que la esposa espere al esposo. Está lista para que ya llegue su esposo. Y una gran voz que del cielo decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, que morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará, ya no habrá más lágrima, ni habrá muerte, ni llanto, porque las primeras cosas pasaron. Ya, al fin. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. O sea, Juan seguramente no entendió muchas cosas de las que el Señor le estaba permitiendo ver y que las pueda documentar para nosotros y en nuestro tiempo, y que podamos nosotros ya muchas cosas entender, porque ya hay algunas que ya han pasado, y cuando llegue el día decir: hecho está, ya, ahora sí, a reinar con nuestro Señor. Yo soy el Alfa y la Omega, o el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Porque los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pues aquí la verdad es que yo digo: Dios nos libre, Dios nos guarde, nos guíe todos los días, constantemente. Siempre veíamos el Salmo 23 el día martes y está súper hermoso saber que gracias a su amor vamos a escuchar únicamente su voz. Veíamos como las ovejitas pues les llaman otros pastores, otras personas, y pues no escuchan. Pero cuando les llama su verdadero pastor, pues ahí sí ellas levantan su cabecita. Y así Dios nos libre de estar en algunas de estas condiciones, y cobardes, incrédulos, abominables, homicidas. Recuerden que para matar no necesariamente tiene que ser a sangre fría. Podemos matar de muchas maneras. Los fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos. Mentira es todo lo que vaya en contra de la Torá. Dios guarde mi boca, Dios guarde siempre nuestras palabras para poder predicar únicamente pues lo que Él quiera que nosotros hablemos, y nada salga de nuestro ser, porque pues pueden salir cosas y de hecho muchas veces salen cosas que no son. Apocalipsis 22 del 10 al 21. Con ese concluimos. Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, justicia. Recordemos esta palabra como la aplicación de las instrucciones de Dios. Eso es hacer justicia. Y el santo y el apartado perfecto de separado, santifíquese todavía, o sea, apártese más. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera,
Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Digamos, ven. Pues ya, Señor Yeshua, por favor, vuelve pronto y restablece tu reino. O sea, restáuralo, porque pues sí, eso está mejor. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro que está del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No se le puede quitar ni añadir nada, simplemente podemos ser lectores de la palabra, lectores de las escrituras, de la Biblia, y así como el sacerdote Esdras, pues únicamente poner sentido a cuando el pueblo escuchó la palabra y dijo, wow, Señor, tantas cosas que ya no sabíamos, que las habíamos olvidado y que no las estábamos haciendo, porque si no nos hemos dado cuenta que quizás sí, eh, por lo menos a mí me pasó durante muchos años, conocía la Biblia, había una Biblia en mi casa, pero no era motivo de estudio ni era interés escudriñarla y meditarla. Entonces no es garantía pertenecer a ninguna religión, porque pues aparte la Biblia o este libro hasta el momento no nos ha hablado de ninguna religión. Más bien pues es eso, el poder entender y que Dios mismo sea el que nos revele de su palabra. Y ya en el versículo 20, Apocalipsis 22, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ya parece que he leído toda la Biblia, pero no es así. Hemos hecho un recorrido súper rápido, panorámico, pero pues ha sido bastante interesante. Vamos a continuar con las conclusiones ya finales. Hemos leído básicamente sí extractos desde el capítulo 1 al capítulo 22 en el que concluye Apocalipsis. En segunda de Timoteo 4:3 dice lo siguiente, el apóstol Pablo respecto pues a algo que igual necesitamos entender. Porque, a ver, déjenme ver, creo que no les estoy compartiendo ahí mi pantalla. Dice, en segunda de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sí, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto ya ha pasado, ya lo hemos vivido, lo hemos visto y esto es lo que nos advierte Pablo, que vendrán tiempos que no sufrirán la sana doctrina, que eso ya no se hace, que eso ya no se usa, que eso ya es pasado, que eso ya es antiguo. Y solo igual personas que pues solamente escuchan por aquí, pican por allá y
pero no, es que yo escuché esto y que tal persona comentó esto. Y bueno, muchas maneras en las que nos podemos solamente confundir. Y estoy segura que el Señor hasta aquí me ha traído, hasta este momento, pues ha sostenido mi vida y justamente he hablado de esta forma a mi corazón para poderles decir que lo que tenemos que hacer, nuestra tarea de aquí hasta cuando el Señor nos dé vida, es estudiar la Biblia y de una manera ordenada. Por eso es que, pues, bueno, ya más adelante les doy el anuncio de lo que continúa, porque pues yo tampoco sabía hasta ya hace unos días que tengo la certeza de saber, pues, por dónde debemos comenzar a estudiar. Y de esa forma, pues que sea una convicción de cada uno de nosotros, que no sea solo escuchar, solo ir a la iglesia, reunirme o escuchar un poquito de allá o solamente cuando estoy haciendo algo en casa y que eso se puede hacer, pero necesitamos de manera particular cada uno de nosotros convertirnos en estudiantes de la Biblia. Y pues para no, como dice en segunda de Timoteo, ¿no? Para no apartarnos de la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? La suma de tu palabra es la verdad. Y esa palabra o esa verdad es la Torá, las instrucciones del Señor. A eso es a lo que debemos volver. Y por otro lado, pues también el rey David nos enseña cómo podemos librarnos de la mentira. Mentira, recordemos todo lo que vaya en contra de las instrucciones de Dios y mantenernos en esa verdad. Pues nos dice lo siguiente. En el Salmo 119, 160, para David, en la época en la que él escribe esto, para él la verdad es la Torá o el Pentateuco, las instrucciones o la ley de Moisés. Esta es la verdad en la que él nos está hablando. Nos dice que la suma de esta palabra, no necesariamente refiriéndose a toda la Biblia, porque David no tiene toda la Biblia. No con eso desecho que toda la Biblia es importante, pero debemos aprender a diferenciar, ¿no? Entonces la suma, toda la Torá es la verdad. Y ahí pues vamos a encontrar muchas cosas que debemos escudriñar y las cuales seguramente por mucho tiempo no las estábamos haciendo y quizás aún no las hacemos porque estamos entre que sí, no, capaz si no es, capaz si sí y estamos dudando. Y bueno, pues esta serie básicamente tuvo como propósito mostrar la importancia de estudiar todos los libros de la escritura de la Biblia en su contexto y armonía, como parte de un todo, porque hemos visto que en ninguno de estos libros, o por lo menos es lo que yo he notado, se contradice y todos hablan de lo mismo. La familia de Dios, sus hijos, sus ovejitas que se extraviaron, el plan perfecto que Él tiene para este pueblo. No encontramos en ninguna parte de la Biblia religiones, doctrinas o tradiciones que no nos llevan a nada, sino al contrario, solamente nos alejan de la verdad. Y para esto, para ser librado del error, para no cometer, y si ya hemos cometido este error, pues salir del mismo, en segunda de Timoteo 3:7 menciona también lo siguiente, le está diciendo Pablo a Timoteo, están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces como lo usé esta frase para la serie, ¿no? Lento es rápido y rápido es lento. Mientras querramos correr y ya saber todos los misterios de la Biblia, pues nos va a demorar más en entender. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Considero que esto ha sido una realidad, gracias a Dios, en mi vida,
ha cumplido esta serie su propósito, ordenar muchas cosas en mi cabeza y también entender, porque yo tenía muchas dudas, ¿no? Y de que, pues bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué voy a estudiar? Porque tengo claro que así como respirar es una necesidad, también estudiar la Biblia es una necesidad. Es igual que comer, que dormir, que trabajar. Y mucho más importante todavía, porque todo eso, trabajar, comer, dormir, pues se va a acabar. O sea, ya no va a existir, pero la palabra es eterna. Entonces, sí, bueno, como ya aquí básicamente se acaba esta serie, a las personas que la siguieron y que pues estuvieron atentos en cada sesión, pueden ya ponerle un check, sesión número 8. Hemos llegado a su fin por misericordia de nuestro Señor. Le doy pues muchas gracias, la verdad, a Él, porque su fidelidad es la que se refleja en mi vida. Muchas veces yo estoy rendida o como que digo, tengo muchas preguntas, y bueno, formas en las que Dios trata nuestra vida. Sin embargo, para poder continuar, porque pues esto continúa gracias al Señor, entre las mil y un dudas que tuve, como ya en la vez anterior, de y ahora que sigue, pues hubieron muchas tentaciones de pues voy a estudiar Romanos, que es una carta hermosa, luego no voy a estudiar desde Mateo porque pues está más digerible y ya se puede entender mejor, y luego no voy a leer Deuteronomio porque Deuteronomio es un libro que Jesús usó mucho y quiero saber por qué lo usó. Y la conclusión a donde llegué fue que, pues, lo que repetí constantemente en esta serie y es estudiar desde Génesis. A ver cuándo llego a Apocalipsis, pero pues ese es el camino. Invitados todos, Dios mediante, vamos a continuar estudiando, ya no en este horario, por lo menos conmigo, ya no en este horario. Muy pendientes, por favor, porque se ha reestructurado un poquito los horarios. Hay muchas cosas que también el Señor está, pues, en el plan perfecto que Él tiene, también está abriendo puertas para la comunidad, para la congregación. Así que esta es mi pausa aquí en los días jueves y por Facebook. La próxima semana, si no estoy mal, sí continúan, o sea, que sí vamos a continuar en este horario, no conmigo, pero sí continúan los estudios. Y conmigo, Dios mediante, para las personas que deseen estudiar desde Génesis, nos vemos los días sábados a las 7 de la mañana. No van a ser estudios así súper profundos, porque pues solamente en Génesis 1:1 nos quedaríamos 80,000 horas. Pero la verdad es que si quiero leer, vamos a ir leyendo, vamos a ir como tal cual el sacerdote Esdras, poniendo sentido y quizás explicando algunas cositas, pero básicamente va a ser eso. Volvemos a Zoom, Dios mediante, así que nos vemos por ahí con las personitas que así Dios disponga, para poder preguntar, para poder que igual podamos entre todos aprender. Recuerden que yo no les estoy enseñando nada, solamente comparto como añadidura lo que el Señor me permite estudiar. Entonces, pues a todo eso estemos pendientes. Y no me queda más que agradecerles por su tiempo, por escucharle al Señor y porque le dedican a Él este espacio en el que pues solamente Él es el que nos habla. Mañana no se olviden
las, la transmisión regular de inicio de Shabbat o del día de reposo y la programación del día sábado. Un fuerte abrazo hasta su casita, gracias a Silvita, a Alexito, que pues creo que estaban por ahí. Un fuerte abrazo, Dios les guarde y pues conmigo hasta, hasta la próxima. Un abrazo.